La tormenta del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores, capítulo 31. Solo Nea sabe si nuestra suposición es cierta, dijo Jason mientras lo pensaba. Y si lo es y tu madre ya está libre, decírselo a Nea no supondrá una desventaja para ella. Era imposible que el vampiro con el cabello rojo fuera el único de sus fieles a quien Ibriti había encontrado. Lo más seguro era que hubiera reunido a varios. Además, Nea podría saber dónde ha establecido Nibriti su base de... De repente, Maella emitió un gemido ahogado. ¿Y si se trata de mi madre? ¿Por qué mató a Arab? Y también Jason. El hombre había hecho daño a Maella. Había herido a la hija de Nibriti y se merecía un castigo. Jason opinaba lo mismo, y darse cuenta de eso le hizo pensar lo que la princesa significaba para él. No tenía respuesta para eso, pero de repente encontró una para la pregunta que ella le había hecho antes. No le diré nada a Nea sobre esto. Maella se estremeció y negó con la cabeza. No, si mató a Shabnam, no podré protegerla. La cuestión no es proteger a Nibriti. Los ojos de Maella buscaron su rostro. ¿Y cuál es? Eh, Entonces, ¿cuál es? Acortó la distancia que los separaba y le puso una mano en el pecho. Era un acto tierno, pero no posesivo, y Jason supo que la princesa no se hacía ilusiones, que no esperaba de él más que lo que era. Algo en su interior, tenso y expectante, se relajó. No quería poner fin a lo que tenía con Maella, pero se habría visto obligado a hacerlo sin ella intentara reclamarlo, si buscara en él un futuro que Jason no podía construir a su lado, no como Dimitri había hecho con Honor o Rafael con Elena. Un rehén, dijo mientras colocaba la mano en la parte baja de su espalda. Si le damos a Nea esta información, le estaremos dando un rehén. Los ojos de Maella se abrieron como platos al entender lo que decía, pero hizo un gesto negativo. Te arriesgas a romper el voto de sangre, Jason, dijo en un susurro feroz, y eso podría significar tu muerte. Todavía hay tiempo. Hasta que tuviera la certeza de si Nibriti vivía o no. Aquello era un asunto suyo, y su silencio no rompía el voto. Y no pienso poner en una posición peligrosa. Había hecho su elección. Alzaría su espada por aquella mujer con los ojos tan brillantes como los de una criatura salvaje y peligrosa, y no por un arcángel llena de odio secular. El labio inferior de Maella empezó a temblar. No debes hacerlo. Le acarició la mandíbula con los dedos antes de besarlo suavemente. Te agradezco que pienses en mí primero. Nadie lo ha hecho nunca y jamás lo olvidaré. Se le rompió la voz. Pero tú mismo dijiste que Nea podría saber dónde esconder a mi madre. No puedo comprar mi vida mientras la sangre de Shabnam grita pidiendo justicia. Si estamos en lo cierto, mi madre la asesinó y también a Arab, aunque a diferencia de este último, sin motivo alguno. Sí había un motivo. Shabnam era la favorita de Nea. Maella se llevó una mano temblorosa a la boca. Sería algo así como cuando un niño despierta y el juguete favorito de su hermano por celos o por desprecio lo quiere ya. Un grito resonó en la fortaleza justo después de esas palabras horrorizadas. En esa ocasión, no los esperaba el cadáver de un ángel ni de un vampiro, pero era una carnicería de todas formas. Desperdigados por cada centímetro de la sala de audiencias públicas se encontraban los cuerpos flácidos y enredados de al menos 20 de las serpientes de Nea. Las columnas que sujetaban la estructura del edificio se hallaban salpicadas de sangre. Esto ha llevado tiempo. Maella se arrodilló al lado del grueso cuerpo de una boa cuya piel aún tenía un dramático brillo verde. Las serpientes no estaban domesticadas,
Solo acudían cuando las llamaba Nea, pero esto ha sido necesario rastrearlas y también mucha paciencia. Al notar la tristeza de su voz, Jason la miró a los ojos con expresión interrogante. Después de lo ocurrido en Fuerte Custodio, dijo con una sonrisa tensa: no puedo evitar sentir un nudo de miedo en el estómago cada vez que veo a una de las criaturas de Nea, pero no pienso permitir que el miedo me domine. Acabó con férrea determinación. Intento recordarme lo que siempre he sabido, que, en condiciones normales, estas criaturas me evitarían a mí tanto como yo a ellas. No merecían esa masacre. Nea aterrizó justo en el momento que ellos estaban allí, en medio de un remolino de viento. La ira de su rostro estaba teñida de sufrimiento. Sin decir una palabra, caminó hasta los márgenes de la sala de audiencia y se limitó a observarla, como si tomara nota de todas y cada una de las serpientes que habían despezado salvajemente. La boa junto a la que estaba Mailla parecía una excepción, pero cuando uno se fijaba, comprendía que solo era la mitad de la serpiente. Después de cortarlos en pedazos, habían arrojado a los reptiles por toda la sala. Algo así sería imposible a la luz del día. Pero esa zona en particular permanecía desierta en plena noche. Solo lo habían descubierto tan temprano porque un vampiro se había paseado sin rumbo por la fortaleza, después de una pelea con su amante. ¿Estos cadáveres te dicen algo?, preguntó Nea con gélida educación. Jason negó con la cabeza. Solo que el arma utilizada fue aseguradamente con hacha de carnicero. Eran cortes sencillos, afilados. ¿Estas serpientes tenían algo en común? La mirada de Nea se posó en varias de las serpientes mutiladas. Eran las más dóciles, las mascotas de más edad que había acostumbrado lo bastante a las personas para no oír cuando alguien se aproximaba. Mantenía las alas lejos de la sangre que manchaba el suelo. Debo encargarme de ellas, dijo al tiempo que echaba el brazo hacia atrás y cogía la cesta que le había llevado una de sus damas de compañía. Sin decir una palabra, Mailla cogió una segunda cesta y ayudó a Nea a recoger los restos. El silencio era atronador y Jason casi podía percibir las palpitaciones de la ira de Nea sobre su piel. Sin embargo, no era eso lo que le inquietaba, lo que le mantenía alerta, porque estaba casi seguro de que en las sombras, cerca de la sala de audiencias, había alguien que se reía del sufrimiento de Nea. Sin embargo, ni siquiera sus ojos, dotados de una extraordinaria visión nocturna, pudieron penetrar las densas nubes negras que llenaban los arcos y las entradas que veía desde su posición. Iniciar la búsqueda del observador sería inútil. Él o ella contaba con la ventaja de haber planeado una ruta de escape y se desvanecía mucho antes de que Jason llegara a su escondrijo. En lugar de eso, permaneció vigilante y no perdió de vista a Mailla en ningún momento, ni siquiera mientras escudriñaba las sombras. Venid. Nea no dijo nada más antes de echarse a volar con la cesta en las manos. Mailla se elevó tras ella y Jason la siguió, aunque ascendió por encima de ambas para vigilar. Sin embargo, Nea no fue muy lejos. Aterrizó en una pequeña meseta unos 5 minutos después, en el centro del espacio abierto hacia una losa gris, situada sobre otras rocas apiladas para formar una pirámide trunca. Tras dejar las dos cestas encima de la losa, Nea se agachó y susurró algo en voz tan baja que el viento se llevó las palabras antes de que Jason llegara a oírlas. El primer atisbo de humo apareció bajo la cesta un segundo después. Cuando Nea se apartó de la pequeña pira, las llamas se apoderaron de las cestas, y el espía comprendió que el arcángel dominaba no solo el hielo, sino también el fuego. El hielo podía hacer daño, pero el fuego era aniquilación y violencia a un nivel superior, y ahora Nea poseía la capacidad de arrojar esa fluctuante muerte anaranjada desde los cielos. Capítulo 32. Dimitri aseguró de que Honor estuviera cómoda en la cama de 4 postes, que ella había cubierto con sábanas blancas salpicadas con pequeños dibujos de no me olvides.
Habían regresado al país con el mayor sigilo posible y se habían dirigido de inmediato a la casa de la que Jason le había hablado el día de su boda. En el instante que Dimitri vio el lugar, comprendió que el espía estaba tan seguro de que nadie podría llegar hasta ellos sin que se dieran cuenta. Era una fortaleza creada por la propia naturaleza. La montaña no tenía senderos. Honor y él lo habían escalado siguiendo las indicaciones precisas de Jason. Cualquier desviación de ese camino los habría enviado a precipicios insortables, peligrosas paredes de roca llenas de gravilla y trampas ocultas, construidas en madera y piedra. La casa formaba parte del entorno y estaba cubierta por el dosel verde de las copas de los árboles, que permitían el paso de los rayos del sol y ocultaban la casa del cielo. Además, contaban con un sofisticado sistema de seguridad que alertaría a Dimitri si aparecía alguien en el bosque o en el cielo. Era el lugar seguro que Jason le había prometido, un lugar donde su esposa podría abrazar su nueva existencia como casi inmortal. La toxina que la convertiría en una vampira había sido introducida en su organismo 3 horas antes, y Rafael había tenido que abandonar Nueva York al abrigo de la noche y volar hasta allí para llevar a cabo su tarea, una tarea que el arcángel realizaría 2 veces más en las semanas siguientes. Dimitri no le habría confiado a nadie más el honor de la conversión de Honor, y Rafael no lo había decepcionado. Había tratado a su esposa con el máximo respeto. Ahora tan solo los 2 marcas de colmillos de su muñeca recordaban la lección que cambiaría su existencia, pero Dimitri sabía que la toxina ya había empezado a remodelar sus células, aunque Honor no sentiría el ardor del proceso hasta pasados unos minutos. Pretendía dejarla inconsciente para entonces. Todo estaba preparado. Del brazo de color miel de su mujer salía el tubo de un gotero de suero que él mismo le había colocado valiéndose de los conocimientos médicos que había aprendido gracias a la curiosidad y al aburrimiento que le había proporcionado la inmortalidad. Había otro tubo conectado a un gotero de morfina meticulosamente dosificado, con el que disminuiría el dolor de la transformación. «Duerme», susurró cuando los hechizantes y oscuros ojos verdes de Honor empezaron a nublarse. «Estaré aquí cuando despiertes». De esa manera, el proceso se completaría en algo menos de 3 meses, pero sería una transformación gradual. Su mujer no padecería la agonía que lo haría convertido a él a un animal encadenado, un animal que se había despellejado la piel y había dejado la carne expuesta a la suciedad de la estancia donde lo habían encerrado. «Sueña conmigo», como si fuera a hacerlo con otro, susurró ella con una sonrisa soñolienta. Sus pestañas descendieron y su respiración adquirió el ritmo regular del sueño más profundo. Dimitri le apartó unos finos mechones de pelo en la mejilla y se aseguró de que sus signos vitales fueran los adecuados. Ahora tocaba la parte más dura, la espera. Honor no precisaría nutrientes los primeros días, y su cuerpo había dejado de generar desperdicios en el instante en que la toxina había penetrado en el torrente sanguíneo. Todo se utilizaba para generar la ingente cantidad de energía necesaria para iniciar la transformación. 3 o 4 días después, según lo rápido que avanzaba el proceso de cambio, Dimitri la reanimaría un poco para que bebiera unas cuantas gotas de su sangre y repetiría ese beso de sangre hasta el final, cuando por fin se alimentara realmente. Para la mayoría de los candidatos, aquel era un proceso clínico en el que la sangre se proporcionaba a través de un tubo, pero para Honor sería un viaje íntimo. Su esposa siempre despertaba entre sus brazos, amada y a salvo. «Regresa a mi lado», le susurró en la lengua de su antiguo hogar. A una parte de él le aterrorizaba no volver a oír su voz, la ronca sensualidad de su risa. No sabía cómo iba a soportar tanto silencio, pero encontraría una manera porque ella sentiría dolor si la despertaba antes de tiempo. Y Honor nunca, jamás, debía sentir dolor. No mientras él siguiera con vida. Capítulo 33.
2 horas y media después de que descubrieran las mascotas mutiladas de Nea, Jason llamó a Rafael desde la cima de una montaña iluminada por la luz del amanecer. Uno de mis contactos acaba de enviarme un informe que indica de la posibilidad de Li Yuan esté creando renacidos de nuevo. Es ya casi una certeza. El hombre de Jason no estaba apostado en la fortaleza que servía al hogar de Li Yuan, sino en otro de los baluartes de la Arcángel. La distancia con respecto al origen hacía que la información resultara cuestionable, pero ese rumor era particular, había ganado fuerza durante semanas, tanto que el inteligentísimo vampiro estaba prácticamente seguro de que tenía una base cierta. Los chismes eran recientes, eran muy explícitos con los detalles. No puedo creer que sea tan estúpida. Había hielo en la voz de Rafael. Fue uno de sus renacidos quien primero la atacó en Pekín. Según los rumores, ya no elige a los candidatos de su corte, sino entre los campesinos, aquellos que la consideran una semidiosa. Li Yuan era una buena emperatriz en muchos sentidos. A su gente nunca le había faltado alimento y siempre impartía justicia de manera imparcial. Sin embargo, prefería mantener a la mayoría de su pueblo en la ignorancia tecnológica y cultural de muchos siglos atrás. ¿Por qué iba a generarles descontento permitiéndoles conocer cosas que están fuera de su alcance? De todas formas, no van a vivir lo suficiente para preocuparse por eso. Palabras que ella le había dicho a Rafael hacía 400 años. En presencia de Jason, era la decisión de un arcángel que había vivido milenios y consideraba a los mortales poco más de mano de obra desechable. No obstante, en su elección no influía solo su edad. Caliani era mucho más antigua, y según los informes que le habían enviado a Naasir, su pueblo era oculto, y dentro de la ciudad había una gigantesca biblioteca abierta a todo el mundo. No, el deseo de Li Yuan de mantener a su gente en la ignorancia procedía de su interior, al igual que el poder para reanimar a los muertos y darles una vida horrible y torpe. Además existía la posibilidad de que hubiera sido ella quien había enseñado a Nea a controlar sus nuevas y destructivas habilidades. Jason debía descubrir en qué consistían esas enseñanzas. Si Li Yuan había conseguido una aliada que le ayudara en sus perversos jueguecitos, el mundo podría convertirse en un lugar de horrores infinitos. Un lugar donde el fuego llegaría del cielo y los muertos buscarían la carne de los vivos, cálida y llena de sangre. Cuando Jason regresó después de hablar con Rafael, encontró a Mailla sentada en un banco del pabellón del patio que había frente a su palacio, con sus magníficas alas extendidas sobre el mármol del respaldo. No dijo nada hasta que el espía estuvo a su lado. No he dejado de pensar en ella. No hacía falta que le dijera a quién se refería. Es normal. Nibriti era tu madre. La princesa levantó la cabeza. Tu madre, Aureliani dijo vacilante. ¿Está viva? No. Despierta, despierta, despierta. Oculta de los ojos curiosos por la existencia de sus alas y la columna del senador, Mailla alargó el brazo para darle la mano. Lo siento, te he puesto triste. No, le aseguró él, no lo has hecho. Sucedió hace una eternidad. Sus emociones habían envejecido y habían tomado un matiz que no había sabido describir. ¿Te importaría hablarme de ella? Le pidió mientras lo miraba con aquellos ojos felinos, y sus pestañas formaban sombras de encaje sobre las mejillas. Hasta que conoció a Mailla, jamás había hablado de su madre con nadie, e incluso entonces siempre hablaba de ella como la protagonista de un cuento romántico. No sabía si podía hablar de ella tal cual era, de la madre que la famosa Aureliani había sido para él, ya que el tejido cicatrizal de su interior formaba una poderosa barrera. Pídemelo otro día. Ok, está bien. Tras ese amable consentimiento, Mailla apoyó la cabeza en su costado.
Esta mañana le pedí a Bunny que me contara otra historia sobre mi madre. Apretó los dedos de Jason con los suyos. Me habló de muchas cosas, incluso el Palacio del Lago, su lugar favorito en el mundo. No está muy lejos de aquí, a 1 hora de vuelo. Jason contempló su sedoso cabello negro, y su mente se llenó de imágenes de un edificio abandonado cubierto de musgo, en el que los huecos de las ventanas y las puertas parecían bocas abiertas gritando. Abandonado. Sí, es el lugar donde se supone que ejecutaron a mi madre. Soltó un suspiro quedo. Era un palacio creado para perdurar. Fue construido un mármol dentro del cráter de una montaña, donde el lago se llenaba con las lluvias monzónicas. No sé si estará en pie todavía. Lo está. Jason ya le había contado que había sobrevolado el territorio previamente. Llegué cuando el sol se estaba poniendo y algo reflejó la luz. Cuando viré y di un rodeo, solo vi el brillo del agua. Tardé un buen rato en atisbar un edificio medio oculto dentro del lago. Cubierto de musgo, el palacio acuático se acumulaba a la perfección con el agua de color verde oscuro. Tenemos todo el día, dijo Mailla con el cuerpo cálido apretado contra el suyo. Nea se ha recluido. No sé si llora a la gente que ha perdido o a sus mascotas, pero nunca la había visto así. No reaparecerá hasta el anochecer y no tiene por qué preguntarnos dónde hemos estado. Vamos, dijo Jason. Quizá tarde un poco en localizar el palacio. Mailla contempló el edificio que, con el paso de los siglos, se había convertido en un camaleón camuflado en plena vista. Estaba cubierto de musgo oscuro que imitaba el color del agua, y también de finas enredaderas del mismo tono. Casi parecía un pedazo de vegetación flotante. Puesto que era un lugar desolado, pocos ángeles lo sobrevolaban, y aquellos que lo hicieron no sentirían la tentación de entretenerse. El hecho de que Jason lo hubiera descubierto era una prueba de su constante curiosidad. Entonces no tuve tiempo de aterrizar, dijo mientras volaba a su lado con una facilidad inevitable. No podemos dar por sentado que sea estable. Aguantará, lo dijo ella. Fue construido para resistir el agua, el paso de los siglos. Mailla descendió sin previo aviso y se dirigió hacia lo que en su día había sido una enorme terraza y un patio que colgaba sobre el agua. Un borrón oscuro la adelantó un segundo después, y Jason ya estaba en el suelo y tenía las alas plegadas antes de que ella aterrizara. En sus ojos, más negros y turbulentos, se había formado una tormenta. Ese no ha sido un movimiento inteligente, Mailla. Ella lo miró fijamente, fascinada. Nunca lo había visto enfadado, pero incluso en esos momentos mantenía a raya su furia. Se preguntó hasta dónde llegaría su autocontrol. Sé que tú eres rápido, aseguró, y que me habrías detenido si hubieras visto alguna señal de peligro. La tormenta estalló, oscura y violenta. No deberías confiar tanto en un jefe del espionaje enemigo. Y no lo hago. Confío en ti. Estiró el brazo para acariciar el ala y le dedicó una sonrisa. El espía era un enigma que jamás tendría la oportunidad de resolver y que, aún así, ocupaba un lugar cada vez más importante en su corazón. Vamos a explorar un poco. Jason debería haberse mantenido firme, obligar a Mailla a reconocer que había actuado de manera apresurada, pero pensó que derramar su furia sobre ella en ese instante sería como romper un cristal muy frágil. Había visto la confusión que escondía su impaciencia. La princesa no sabía si quería encontrar a su madre viva o no, ya que si Nibriti vivía, era evidente que tenía una importante faceta sádica. Mantente cerca, le advirtió al tiempo que estiraba el brazo hacia atrás y sacaba la espada de su vaina. Mailla alzó una mano, como si quisiera tocar la hoja de obsidiana que parecía envuelta en llamas negras, pero luego la bajó y caminó a su lado. Tras decidir que no utilizaría la puerta cubierta de enredaderas que había delante de ellos, Jason avanzó con sigilo hacia el costado del palacio. Debían mirar dónde pisaban, ya que el musgo resbalaba.
El palacio había sido diseñado para permanecer sobre el nivel del agua, pero resultaba evidente que las crecidas monzónicas habían sido lo bastante fuertes en el pasado para anegarlo. Las marcas de esas inundaciones eran ondas marrones sobre el mármol decolorado del edificio. Era probable que el lago dispusiera de un mecanismo para verter aguas hacia otra vía fluvial, ya que Jason había visto dispositivos parecidos en otras zonas del territorio de Nea. Sin embargo, el palacio y sus alrededores habían permanecido desiertos durante unos 300 años y nadie había entendido los sistemas de bloqueo. Vio una entrada abierta que permitía que la luz se derramara en la sala que había más allá. «Espera». Jason entró con cuidado y revisó todos los desolados rincones antes de hacer un gesto con la cabeza a Mailla para que lo siguiera. «Aquí no hay nada». La desilusión convirtió en plomo la voz de la princesa, que tenía los ojos clavados en los escombros, el musgo y los restos de fango seco que la crecida de las aguas había llevado hasta allí. Aunque el ambiente no era húmedo, ya que el sol caía con fuerza, las capas de polvo creaban un olor a cerrado y a tierra que dejaba claro que esta estancia no había visto un ser vivo en muchos siglos. Los muebles debían de ser de madera y se han podrido. Sí. Jason se acercó a un portal en sombras que conducía al interior. Si yo tuviera que esconderme dentro, elegiría la parte central, donde era menos probable que se apresionaran las luces por la noche. Mailla lo rozó las alas cuando se situó a su lado una vez más. Las estancias que había más allá estaban tan desiertas como la primera, desprovistas de muebles, alfombras y cuadros. No eran más que huecos rotos y resonantes, aunque Mailla podía adivinar las funciones de algunas de ellas basándose en el emplazamiento de las ventanas sin cristal y de las puertas desaparecidas mucho tiempo atrás. Debía de ser un palacio magnífico cuando estaba habitado, susurró, como una joya en el agua de noche, con las luces reflejadas en el lag. Alertado por su súbito silencio, Jason siguió la dirección de su mirada y vio un trozo de color, escarlata. Se trataba de un lazo suave y brillante, quizá del vestido de una mujer. Puede que algunos amantes, murmuró Mailla al tiempo que recorría ese rastro frívolo que no encajaba en aquel lugar privado. De risas. Utilicé este lugar para sus reuniones secretas. Era evidente que luchaba para mantener la esperanza. Tal vez. Se trataba de un sitio demasiado antiguo y desolado para tener a la mayoría, pero Jason sabía que los ángeles jóvenes hacían cosas inverosímiles. Es suave. Mailla deslizó los dedos por el lazo. No puede llevar aquí mucho tiempo, porque la humedad lo habría empezado a descomponer. Hubiera quedado rígido al secarse. Su voz resultaba casi inaudible, y había plegado al máximo las alas contra la espalda para dejar a Jason el mayor espacio posible mientras recorrían el palacio. 2 estancias más allá, el espía alzó un puño. Mailla se detuvo. Sin mover un músculo, Jason escuchó, pero el viento no le susurró el nombre de la madre de Mailla, ni le avisó de algún peligro. Aún así, percibió algo. Y un segundo después, supo que era sensualidad, exuberante y potente, y un perfume que podría llevar una mujer. Una vez identificada la causa de su alerta, bajó la mano, pero se llevó uno de los dedos al labio. Mailla asintió y aguardó el silencio mientras se acercaba a una puerta, cubierta de enredadera. Una puerta que daba a una sala tan distinta a las otras, como un rubí de un trozo de piedra. Allí, el mármol se había limpiado con escrupuloso cuidado, hasta tal punto que pese a las manchas permanentes, las paredes resplandecían. La luz estaba por una claraboya sin cristal medio cubierta de plantas. La lluvia no tendría problema para atravesar esa barrera, pero llovía muy poco en aquella época del año. Seguro que aquí hubiera arreglado esa sala no le preocupaba que el agua dañara la alfombra añil que cubría el suelo, o los cojines de seda dorada que había en la cama que ocupaba la parte central. Había un pequeño tocador junto a una de las paredes, con horquillas y joyas esparcidas por encima.
Enfrente se encontraba un taburete en el que una mujer podría sentarse mientras se arreglaba. ¿Ningún vampiro había podido traer esto aquí? No cuando el único camino de subida por la montaña estaba cerrado, bajo un alaúd lo bastante antiguo para que hubiera crecido árboles en la ladera. Jason. Se volvió a oír el susurro, y en el reflejo del espejo que había sobre el tocador, vio que Mailla aferraba algo entre los dedos. Un sobre. En él había escrito una única palabra. Hija. Mailla sabía que Jason tenía sus motivos para insistir en que volaran a una localización más segura antes de abrir la carta. Pero cuando aterrizaron por fin en una remota llanura salpicada de árboles y de polvorientas bolas de vegetación rodante, se sentía a punto de estallar. Ya estaba allí, y había llegado el momento. Con la espalda apoyada en un árbol espinoso que proporcionaba algo de sombra, contempló el sello rojo de la carta mientras el ángel de alas negras, que ya no era un enemigo, hacía las veces de oscuro centinela. Jason guardó silencio a fin de conceder tiempo para encontrar el valor necesario y abrir el sello. La carta decía: Mi queridísima Mailla Jit, confío en que tú y tu peligrosa sombra negra encontraréis esto. Al principio pensé en matarlo por ti. Mailla ahogó un grito y se llevó los nudillos a la boca. Pero pronto me di cuenta de que es el único que se interpone entre Nea y tú, y lo hace de manera deliberada. Así pues, debo decirte que cuenta con mi aprobación. Has elegido mejor de lo que lo hice yo. Se le encogió el corazón ante el dolor implícito en aquella sencilla confesión. Siento no poder estar allí para saludarte, mi adorada hija, pero esta parte estaba acabada. Era una prueba de mi fuerza y habilidad. También una advertencia, pero ambas sabemos que Nea es demasiado arrogante para prestarle atención, para entenderla. Este lugar es para ti. Quédate aquí, a salvo. Tu jefe de espías te protegerá. Si él necesita volar con Nea, no te quepa la menor duda de que yo me aseguraré de que regrese ileso a tu lado, una vez que el auténtico juego se lleve a cabo y se gane. No puedes estar en la corte en ese momento. Nea te cortaría el cuello y te arrancaría el corazón del pecho, aunque solo fuera para hacerme daño. Tu resistencia en este lugar no durará mucho. Pronto te abrazaré como toda madre debe abrazar a su hija, mientras el corazón de Nea sangra y su pueblo huye aterrorizado. He tenido 300 años para planear mi venganza. Nibriti. Hasta aquí el capítulo 33 de La Tormenta del Arcángel. Gracias por escucharme.